Cuando se habla del pensamiento político de Tomás Moro, hay que distinguir dos cosas. Primero, su pensamiento jurídico-político, como se refleja en su vida y en su correspondencia. Y ese es un pensamiento jurídico-político totalmente tradicional dentro de lo que es podríamos decir, la concepción tradicional cristiana e incluso escolástica de la política y del derecho. Desde el punto de vista de lo que reflejan esas cartas y su propia vida, Santo Tomás Moro entiende el derecho como lo entiende los grandes doctores escolásticos clásicos. No se aparta de eso. La ley de Dios es el fundamento de toda ley humana. La ley es un precepto justo o no es ley. O sea, todos los principios básicos del realismo metafísico sobre la ley y el derecho los tiene incorporados y los expresa y los vive. Es lo que hace cuando ante un procedimiento del rey que es contrario a la ley divina positiva y contrario a la ley natural, él se planta con firmeza y no cede ni ante las presiones, ni ante las amenazas, ni finalmente ante la prisión y tormentos a que es sometido. Y entonces, y da testimonio de la verdad de la fe frente a unos decretos reales que, le insisto, son contrarios a la ley divina positiva porque pretenden que la cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra sea el rey, desconociendo la autoridad petrina, ¿no? La autoridad del sucesor de Pedro, la autoridad apostólica. Y contra la ley natural porque él y la ley divina positiva también y la ley eclesiástica positiva en el asunto del matrimonio, ¿no? Ahí el rey pretende que contra la ley natural que un matrimonio que era válido, rato y consumado, como se decía en derecho, fuese declarado nulo. Y eso era inaceptable porque va contra la ley natural y contra la ley divina positiva expresada por Jesucristo el Señor en los evangelios. Así que eso es una cosa, ¿sí? ¿Está claro? Ahí tenemos un Tomás Moro, digamos así. Pero en materia de pensamiento político, lo más famoso de Tomás Moro es su opúsculo, ¿no? Que se conoce ordinariamente con el nombre de Utopía, aunque el título original es un poco más largo, ¿no? Usted tiene allí el título original, yo no recuerdo ahora completo, pero es algo así como de Optimo Statu Rei Publice de Insula Utopia, ¿no? O sea, sobre el óptimo estado de la República y sobre la isla Utopía. Y a eso le añade unos calificativos acerca de la obra, que ahora no recuerdo exactamente, pero espere que lo voy a buscar. Entonces tenemos que el título es de Optimo Rei Publice Statu Deque Insula Utopia Libellus Vere Aureus nec minus salutari quam festivus nec minus salutaris quam festivus. Es decir, librito verdaderamente áureo, de oro,
y no menos saludable que festivo acerca del óptimo estado o condición de la república, de la cosa pública, y de la isla utopía, o utopia, como quiera decir. Ese título completo de la obra es importante porque esta obrita, este opúsculo, plantea manifiestamente un problema, y el problema es cómo entender esta obra. Porque en esta obra se dicen cosas que obviamente son difíciles de conciliar con el pensamiento de Tomás Moro como se refleja en su epistolario y en su vida. Si es que uno se toma esa obra como si fuese la descripción de lo que consideraría Tomás Moro el mejor estado posible de una república, o sea, el mejor ordenamiento jurídico-político posible de una república. Como dice el título, ¿no? De Optimo Rei Publice Statu, acerca del óptimo estado o de la óptima condición de la república, de la óptima organización, ordenamiento de la república, ¿no? De la cosa pública, entiéndase así. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cualquier lector del opúsculo, ¿no? Que consta de 2 libros, recordemos, ¿no? El primero es básicamente una crítica a la situación de la Inglaterra de su tiempo, centrada en algunos pocos temas. Y el segundo es la descripción de lo que el viajero, ¿no? y Trodeo ha visto en una isla descubierta recientemente, en la que él ha estado unos años, ¿no? Ha pasado un tiempo y la ha conocido bien, y describe como una isla donde habría un ordenamiento admirable de la vida social y política. Ahora, ¿qué características tiene esa sociedad que él describe? Y no tiene una única religión verdadera. Sí, la primera de todas que él señala, cuál es, que es la que enlaza los 2 libros, porque el primer libro termina con ese tema, ¿no? Con la afirmación de que no puede haber ninguna república bien ordenada mientras haya propiedad privada de los bienes, ¿no? Ahí está negando algo que toda la tradición cristiana ha considerado de ley natural. Que es la propiedad privada. Y si uno va a la exposición que hacen del tema los grandes escolásticos, como en el orden teológico moral, como San Alberto Magno, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, uno se encuentra con que, y lo mismo los padres de la Iglesia antes, ¿no? Con que la propiedad privada no es concebida como algo intrínsecamente malo, ni tampoco como fuente de males. Otra cosa es la avaricia, que es un vicio en relación con la propiedad de los bienes. La avaricia sí que es criticada ampliamente, no solo en la Sagrada Escritura, sino también en toda la tradición cristiana. Pero una cosa es criticar la avaricia y otra cosa es criticar la propiedad privada y considerarla algo que debe ser abolido, ¿no? Lo mismo que una cosa es criticar la lujuria y otra cosa decir que hay que abolir el matrimonio, ¿no? Es decir, la propiedad privada es una institución de ley natural, según la tradición cristiana,
que debe ser moderada por la voluntad recta la posesión de los bienes, que muchos bienes o excesivos bienes en manos de uno solo pueden dañarle a él y a los demás, eso también, ¿sí? Es decir, que la excesiva riqueza no es algo que el cristiano deba perseguir, obviamente también aparece por todos lados, ¿eh? Y que los ricos deben ser generosos con los bienes que poseen, también. Todo eso forma parte de la virtud, ¿no?, cristiana, ya sea de la virtud de la templanza, de la virtud de la generosidad, de la virtud del amor al prójimo, cuyas necesidades hay que subvenir si se tiene posibilidad de hacerlo, ¿no? Si hay muchas obligaciones en relación con el despojarse de bienes materiales y el distribuirlos también, o el repartirlos con generosidad, ¿no?, el que los posee, pero de ninguna manera una condena de la propiedad privada. Tampoco en el Nuevo Testamento la expresión que se usa en la Iglesia de los Apóstoles para decir que los cristianos, la comunidad cristiana poseía todo en común, ha de entenderse en el sentido de que eso era con abolición de la propiedad privada, porque no se significa eso en modo alguno en el texto sagrado. Los exégetas más rigurosos entienden que eso se refiere a que no hay un espíritu de avaricia, sino que todos poseen lo que tienen, lo que le pertenece a cada quien, disponiendo de eso al servicio de los demás. Eso es poseer todo en común, no que nadie tiene propiedad privada, ¿no? Algo parecido a lo que decía Aristóteles, ¿puede ser? Sí, a cualquier, es decir, eso forma parte de la virtud humana racional en relación con los bienes materiales, ¿no? No ser avaricioso, no ser egoísta, no ser ambicioso desmesuradamente de los bienes materiales, ¿no? Nada de eso implica que la propiedad privada misma sea un mal, o que sea una fuente de numerosos males en la vida social, o que la sociedad no pueda estar nunca ordenada si no se suprime la propiedad privada. ¿Qué es lo que dice el libro de Tomás Moro? Lo que le hace decir a algunos de sus personajes, en realidad, porque él no habla en el libro. Lo primero que hay que entender es que él no expone eso, esas ideas no las expone él, ¿no? Quien expone esas ideas es otro, ¿no? Y ese otro es el que piensa de esa manera. Eso es lo primero que hay que advertir. Pero no solo está el tema de la propiedad privada. La sociedad que él describe como la sociedad de la isla Utopía es una sociedad que, como usted dijo hace un rato, Daniel, tiene otros problemas, ¿no? Así, es muy lejos de ser la pintura de una sociedad que podríamos llamar óptima. Primero que nada, que se afirma que en esa sociedad todos son virtuosos y no se sabe cómo ni por qué. Porque hubo un legislador primero que lo dispuso así, y desde cuándo los hombres siguen automáticamente las leyes que se les ponen. Porque los que no son virtuosos son castigados severamente. Pero si los juicios que se hacen son juicios humanos, pues son falibles, y así a lo mejor puede ser que el delincuente no sea castigado y sea castigado un inocente. Pero eso en Utopía parece que no sucede. Además, esa virtud generalizada incluye aspectos que no parecen, esa declaración de virtud no cierra del todo, porque hay aspectos de la vida de esa sociedad que no parecen ser virtuosos en lo más mínimo. Hay un régimen de vida que podríamos llamar casi colectivista, ¿verdad?, en la descripción. Todas las ciudades son iguales, dice él. Todos se visten igual, ¿no? Todos disponen de los mismos bienes. Es decir, hay una especie de igualitarismo que no se ve muy bien que sea conforme a la naturaleza humana. Más bien parece ser conforme a una especie de racionalismo igualador, ¿no?, que conforme a la naturaleza humana y a la singularidad de las personas.
Pero hay aspectos que son francamente muy irritantes. Además de la negación de la propiedad privada, todos trabajan en lo mismo, ¿no? Todos tienen que adquirir oficio de labradores, dice Tomás Moro, ¿no? Y además después otros se adquieren otro oficio, algún otro oficio. Por ejemplo, ¿qué oficios nombra? Y los que estudian después podían Sí, los que acceder. estudian aparte, pero oficios. El carnicero puede ser el... No, ese queda exclusivamente reservado a los esclavos. Ah, Porque los ciudadanos no tienen que acostumbrarse a matar animales porque eso los haría crueles, dice sí, Vitrodeo. ¿Sí? me acuerdo que había que cambiar de lugar O ahí sea, por los ese lado. esclavos hacen todas las porquerías. E incluso y los esclavos son los condenados, ¿no? Es decir, los que han cometido crímenes y no se les condena en general a muerte, sino a la esclavitud, y hacen lo que parece que los ciudadanos no deben hacer. Por ejemplo, matar animales. Los ciudadanos reciben ya la carne limpia para consumirla, pero no matan a los animales, ni ven el espectáculo, porque eso se hace fuera de la ciudad, dicen, ¿no? Mm. Hay una suerte de gran hipocresía también en eso. Lo mismo pasa con las relaciones exteriores. Son reacios a ir a la guerra, pero están bien preparados para la guerra, pareciera, lo cual es un poco, de nuevo, algo que resulta absurdo que exista en la realidad, ¿no? Recordemos que la isla se llama Utopia, o sea, no existe en ninguna parte. Es la isla sin lugar alguno, ¿no? Más que en la imaginería humana, es una imaginación literaria eso. Lo que cabría preguntarse es si es una imaginación sana o insana Mm. en el espíritu de Tomás Moro. Y eso es lo que... No se puede hacer un juicio sobre el libro si uno no llega a determinar eso, ¿no? Mm. Eh, pero en las relaciones exteriores recordemos que estos que aborrecen la guerra y la violencia son grandes guerreros, suelen ser muy eficaces combatiendo a los enemigos, ¿no? Los vencen pero no los persiguen. Pero al mismo tiempo dice que prefieren ganar por el ingenio que por la fuerza. Y entonces ponen a los demás pueblos en lucha entre sí para que se maten los unos a los otros. Voy a lo Napoleón, parece. Se valen de... Eso es claramente maquiavélico, podríamos decir, ¿no? Es decir, se valen de pueblos que son feroces y rudos para que combatan contra otros, y si los matan a todos mejor, dice, porque libran a la humanidad de esa peste de gente sanguinaria. Entonces, fíjese usted que hay una especie de terrible dualidad en ese estado que describe. Parece ser un estado supuestamente óptimo, pero ese estado óptimo que no tiene lugar es al mismo tiempo un estado marcado por contradicciones que más bien lo hacen imposible, ¿no? O absurdo, o hasta ridículo, podríamos decir. Eh, por ejemplo, después de decir que bueno, cada uno vive en casas donde viven alrededor son grandes casas de trabajo. Después en la ciudad sí, cada uno tiene una casita que las describe, que tienen 3 pisos cada una, son todas iguales, ¿no? Y la gente se esfuerza, dice, no hay para qué cerrarlas ni custodiarlas porque como no son de propiedad de nadie. Nadie está ahí protegiendo su propiedad, pero al mismo tiempo afirma que los jardines son maravillosos y cada uno se esfuerza por hacer que su jardín sea el más lindo de todos. Y si no es su jardín, ¿en qué sentido es su jardín? Ay, qué ¿Es detalle. suyo o no es suyo? Eh, sí, yo estoy señalando ciertos rasgos que parecen contradecirse con lo que sería la descripción de un estado óptimo, y que más bien pueden hacer pensar que lo de estado óptimo en el título es una humorada. Es más un chiste que algo dicho en serio. En realidad la descripción que hace de la isla y del estado de la isla es algo que fácilmente cualquier persona sensata y prudente lo conduce a la náusea más que al entusiasmo, ¿no? Es un estado de cosas realmente
horrible, diríamos, ¿no? Hay otras cosas que son todavía más chocantes en el relato, ¿no? Las que hacen al orden moral directamente. Por ejemplo, la descripción de la familia y del matrimonio, ¿no? Porque resulta paradójico, hasta chocante, que un hombre como Moro diga que en el estado óptimo de la República cabe el divorcio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Un hombre que va a dejarse cortar la cabeza por oponerse a la injusta declaración de nulidad de un matrimonio que no se puede disolver, ¿no? Que no hay derecho a declarar nulo. Pero quizá lo más chocante de todo es la descripción de la religiosidad, ¿no? Que al mismo tiempo es paradójica y hasta resulta poco verosímil, porque se trata de que existen muchos cultos religiosos distintos, pero todos coinciden en que hay un único Dios, que es creador, que es el juez de todos, y todos coinciden en que el alma es inmortal, ¿no? No se sabe bien cómo eso, de dónde sacan esas verdades todos en la isla Utopía, y por qué las conservan, y por qué incluso penan a los que no las aceptan. O sea, te dijo libertad religiosa, es más bien un régimen de tolerancia generalizada, ¿no? Ante la duda de si hay una religión mejor que esa que ellos profesan. En eso insisto y todo. Entonces tienen duda de que pueda haber otra religión mejor y están abiertos o dispuestos a recibirla. Y cuando dice que al comunicarse la religión cristiana todos estuvieron dispuestos, o la mayoría de ellos estuvieron dispuestos a abrazarla con entusiasmo, en cuanto se enteraron que nuestro Señor Jesucristo había enseñado también la comunidad de bienes, lo cual es atribuir al cristianismo básicamente una cosa que habría que hacer muchas distinciones para atribuirse a la doctrina cristiana. El Señor Jesucristo nunca enseñó eso. Eso es una afirmación que está en el libro de los Hechos como descriptiva del modo en que los cristianos compartían sus bienes, ponían sus posesiones al servicio los unos de los otros, nada más. A eso se refiere la comunidad de bienes y no a un régimen comunista, donde no hay propiedad privada. De hecho, si nos ponemos estrictos sigue pasando eso, digo, en los parroquianos por lo general se ayudan. En las parroquias, en las comunidades religiosas, en general la gente que es cristiana y es virtuosa al mismo tiempo, no usa sus bienes solo para sí mismo, sino que también los comparte con otros. Es decir, una cosa es que la propiedad privada se use como corresponde, según la ley natural y según la caridad cristiana, y otra cosa es decir que es un mal y que hay que suprimirla, y que el mejor estado posible es un estado donde no hay propiedad privada, donde nadie tiene bienes propios. ¿Se entiende? Eso es el tener las cosas en común, no el que no haya propiedad privada, que nunca se dice, en el mismo libro de los Hechos no se dice eso. Al contrario, se habla de gente que hace donaciones. Entonces, si hace donaciones es porque tiene propiedad privada que donar. No es que se suprime la propiedad privada entre los cristianos. ¿Está claro? No existe constancia de tal cosa en ningún escrito de tradición apostólica, ni en la Sagrada Escritura, ni en los escritos de la época apostólica, ni en la tradición de los padres de la Iglesia. Lo que sí existe es la conciencia de que el que tiene riquezas las tiene que compartir, tiene que de la moderación en la posesión de las riquezas, del buen uso de las riquezas en orden al bien común, al bien de todos, todo eso está, ¿no? Pero de ninguna manera se dice que haya que abolir la propiedad privada, eso no es doctrina cristiana. Ese es un tema que habría que ver hasta qué punto está claro en la obra de Tomás More, en Utopía, si lo que él quiere decir con comunidad de bienes es simplemente lo mismo que se ha entendido en la tradición cristiana, o es la supresión de la propiedad privada. Más bien parece lo segundo por las expresiones que usa, que son tajantes, ¿no? Pero insisto, no es él el que habla, son otros los que dicen esas cosas, ¿sí?
Esa sociedad que está toda organizada, prescindiendo de la propiedad privada, es una sociedad homogeneizada, es una sociedad en la que las cosas parecen funcionar por una especie de virtud cuasi mágica, porque no se sabe de dónde viene la virtud de esta gente, ¿no? Ni se sabe por qué los jueces son siempre probos o virtuosos. Él dice que eso es porque creen en la inmortalidad futura y en que los premios vendrán después por haber sido justos, ¿no? Pero de nuevo, eso que también se podría explicar por esa razón, en la naturaleza humana es falible, lo sabemos perfectamente, así que... Y no se ve tampoco de dónde les viene la firmeza de la fe, como si eso fuese una cosa puramente racional, ¿no? O que esa seguridad se las diese la sola razón. Hay toda una serie de problemas, ¿me entiendes? El problema religioso, el problema de la organización familiar, el problema de las guerras y de la paz. Y Trodeo bosqueja también una moral que es, si bien tiene en cuenta la vida futura, es una moral que está concebida básicamente en términos que podríamos llamar hedonistas, porque la felicidad va asociada siempre al placer. ¿Está claro? La virtud y el placer son siempre coincidentes según la mentalidad de Trodeo, lo cual tampoco se ve que sea cierto y conforme a la realidad. Hay cierto hedonismo ahí, digamos. Sí. La doctrina que bosqueja desde el punto de vista moral y Trodeo es claramente una doctrina que podríamos llamar hedonista, y por eso no entiende Trodeo el espíritu de sacrificio. Dice que en la religión de utopía no hay sacrificios, que eso es cruel, que no hay sentido para eso. Dice que no tiene sentido prescindir de los placeres que uno pueda darse siempre que sean honestos, ¿no? O sea, parece estar en contra de toda clase de ascetismo. De nuevo, eso nos parece muy conforme con el espíritu y la mente de Tomás Moro. Claro. ¿Está claro lo que digo? Es decir, entre lo que él bosqueja como sociedad ideal, en ese libro, presuntamente ideal, por la boca de este Trodeo, y las convicciones que él tiene, parece haber no solo diferencias, sino hasta contradicción. ¿Se ve? Eso plantea el problema de cómo interpretar ese opúsculo. ¿Está claro o no? Es decir, ¿cómo se interpreta Sabrita? Es una manera de hacer críticas. Sí, pero ¿críticas a qué? Porque él confronta una realidad que es criticable, que aparece en el primer libro, ¿no? Él afronta varios temas de lo que sería la Inglaterra de su tiempo, ¿no? En el primer libro. ¿Te acuerdas más o menos? El feudalismo puede ser que... lo de las ovejas, me acuerdo. Sí, hay un tema de carácter económico ahí, que es la... Es decir, él va en contra, primero, él nos presenta ahí una sociedad digna de ser criticada por varias razones. La primera, la excesiva pena del robo, ¿no? Es decir, al ladrón se lo pena con la muerte. Y ahí ya aparece la cita de una legislación, de una tierra que no se llama el pueblo de los no sé cuánto, que no los penan a muerte, sino que los penan de otra manera, los ladrones, etc. En realidad, no necesitaba irse tan lejos como a una especie de pueblo lejano y exótico, porque bastaba comparar la legislación inglesa de la época con las partidas de Alfonso el Sabio que tenían vigencia en el reino de Castilla, y ahí los ladrones no son penados con la muerte. El único hurto que se pena con la muerte es el que se realiza irrumpiendo violentamente y agrediendo a las personas robadas, ¿no? Ese sí, y está bien. Porque eso responde a una cautela que pone el mismo Tomás Moro. Es decir, no se habría, si se pena con la muerte, la misma pena, dice el libro, ¿no? El libro primero, si se pone la misma pena a los ladrones que a los homicidas, los ladrones no vacilarán en matar. Eso es lo que no pasa, por ejemplo, en la ley castellana. El ladrón que atenta contra la integridad física del asaltado es penado con la muerte.
Mientras que el ladrón que se lleva las cosas y se va, a ese nunca es penado con la muerte, se lo castiga con azote, se lo castiga con una reprimenda pública, pero nunca con la muerte, en las partidas de Alfonso el Sabio. Hay un tema que más bien está planteando una necesidad de una reforma de la ley, ahí, no otra cosa, con moderar la ley penal, ese tema queda resuelto. Ahora, ¿de dónde surgen los ladrones? Exacto. Ahí parece sí estar criticando un excesivo aprecio por la propiedad privada, como si fuese un bien tanto o más importante que la propia vida humana, ¿no? Hay un principio clásico que está aplicando él ahí en la crítica, que es la proporción entre la pena y el delito, ¿no? Y eso está bien, es correcto, en eso es clásico, no está saliendo de lo clásico. Lo que pasa es que en la contracara de eso va a ser la utopia de Hitrodeo, como diciendo que hay que abolir directamente la propiedad privada y entonces se solucionan todos los males, ¿no? Que ya tiene el aspecto de una especie de mentalidad comunista eso, ¿no? Sí. Eso puede estar tomado a su vez de Platón. Recordemos que en República Platón también habla de la comunidad de bienes, ¿no? Pero insisto en que la crítica primaria a eso es que va contra la ley natural, es contra la dignidad humana eso, y es contra la ley natural. Otra cosa es poner límite a la propiedad, que eso existía en algunas polis griegas como Esparta, ¿no? No se puede poseer más que esta cantidad de tierras, y eso lo establecía la ley en Esparta, para que nadie pudiese acumular demasiada riqueza y por lo tanto demasiado poder material sobre los demás, ¿no? Y se mantuviese cierta igualdad entre la aristocracia de la sociedad. Eso segundo es razonable, ¿ve? Es decir, a la supresión total de la propiedad, eso ya no se ve que sea conforme a la razón. El otro tema es, ¿por qué hay ladrones, como usted dijo? Porque ahí dice, ahí pareciera que el texto del libro de Moro dice que hay que ocuparse también de las causas. ¿Y por qué abundan los ladrones? Y él ahí sí apunta a qué cosa. A la existencia de gran cantidad de mercenarios, ¿no? O de gente que está al servicio de los llamados nobles, dice, o de la aristocracia, para la guerra, y cuando no hay guerra están ociosos y se mantienen en una vida ociosa, gracias a lo que le pasan los señores, pero cuando los señores se les acaban los recursos, los quedan sin trabajo y se convierten en gente miserable, que como no sabe trabajar en nada, tiene que salir a robar, ¿no? Esa es la explicación grosera que da del fenómeno, ¿no? Parece haber una especie de mezcla de no pacifismo, pero sí una especie de rechazo a los conflictos, así sin más, y de rechazo al oficio militar, ¿no? Como una cosa que genera también males en la sociedad. Lo que hay que ver si es cierto, si era realmente así, si la cantidad de ladrones que había eran por eso, ¿no? Es una cosa opinable eso. Bien. Si fuese así, también habría que poner remedio a esa situación, y no atacar la causa y no el efecto. Si existen muchos ladrones y hay que castigarlos porque si no la sociedad se deshace, pero bueno, habría que ver si no se puede ir a atacar la causa de eso, de que existan muchos ladrones. Bueno, eso también es un planteo hasta cierto punto razonable, prudente. Después viene el tema de que también hay mucha gente que queda en la miseria en el campo, ¿por qué? Por lo de las ovejas. Claro, porque están todos empeñados en sacar mucha plata de la lana. Y entonces todo el mundo cultiva ovejas, y eso con desprecio de qué? De la actividad agrícola y de la cría de otros ganados, ¿no? Entonces la carne ahora es muy cara, porque hay pocas vacas, y
es caro también todos los productos agrícolas son caros porque nadie cultiva la tierra, todas las tierras se dedican a la pastura de las ovejas, ¿no? De nuevo, ahí hay un problema de qué, de desequilibrio en la actividad económica, de desorden de la vida de producción por excesiva ambición, ¿no? Es decir, hay ahí toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la excesiva ambición, ¿verdad? Excesiva ambición habría en la raíz del penar con demasiada dureza al robo. Excesiva ambición habría en todas esas tropas mercenarias para imponerse a los demás, para obtener más riqueza, obtener más posesiones, etc. Y excesiva ambición habría también detrás del tema de esa práctica de reducir la producción a aquello que da más dinero. Es como la soja, más o menos. Claro, sería como la soja en Argentina hoy día, exacto. Ahí es un monocultivo. En este caso de Argentina es agrícola, en el otro es ganadero, pero es un monocultivo para obtener mucha plata, ¿no? Para obtener la mayor cantidad de ganancias posible. Porque la lana inglesa, que era de muy buena calidad, se la vendían sobre todo al continente, ¿no? a los flamencos justamente, los del amigo de Tomás Moro, ¿sí? Los flamencos que hacían paños en cantidad, ¿no? Y a los pañeros ingleses también, pero la gran industria del paño no era inglesa, sino que era en Flandes. El grueso de la lana inglesa se le vendía a los flamencos. Que son españoles, digamos. ¿De Flandes o no? Bueno, están bajo. No son españoles, no. Los flamencos son flamencos. Esas posesiones eran posesiones del rey Carlos de Habsburgo, que también era rey de Castilla, de León, de Aragón, etcétera, etcétera. Sí, de España. ¿Sí? Pero esas posesiones no las tenía por ser rey de España, ¿eh? Esas posesiones las tenía porque él era el conde de Borgoña, el duque de Brabante, etcétera, etcétera. Es decir, había heredado de su abuela paterna los títulos de todas esas tierras. No es que todo eso era posesión de la monarquía española, no, era de los Habsburgos, pero no de la monarquía española. Es otra cosa. Bien, él no pertenece a España, eso pertenece a Carlos de Habsburgo, no a España. Después, esa parte de su herencia se la va a dejar a su hijo, Carlos, o sea, Felipe. Y ahí queda ligado a la corona española, pero no como posesiones de la corona española tampoco, sino de los Habsburgo de España. Bien, ¿qué le estaba diciendo? No, me estaba hablando bueno, de las críticas. ¿Cómo entender? Por un lado está esto, ¿no? Estas críticas que parecen ir a machacar sobre la excesiva ambición de bienes materiales, ¿no? En una sociedad que se presume cristiana. ¿Se entiende? Ahora, lo que viene después, ¿qué es? ¿Es el relato de un estado ideal? ¿Realmente un estado ideal? ¿O es más bien una especie de contrapartida también crítica de lo que sería un pensamiento de una sociedad sin propiedad privada, ¿no? Y que sería también algo criticado. ¿Y por qué lo criticaría la obra de Tomás Moro, el pensamiento de Trodeo? ¿Habría quienes proponían eso como salida? ¿Es contra eso que va la obra también? ¿O está siendo simplemente una humorada? La segunda parte es crítica, como la primera. La segunda parte es la contrapartida humorística de la primera, que es la crítica. Hay un enlace entre las dos partes que lo provee un personaje, que es un bufón, ¿no? Que le hace unas chanzas a un fraile que hay ahí en el auditorio, ¿no? El fraile se ofende y el arzobispo que lo oye lo modera y le dice que se calla al final, ¿no? Que no tiene que contestar así.
pero otro defiende su ira, porque dice que la escritura incluso está mandada a la santa ira. Pero el fraile que recibe las pullas del bufón, ¿no? Uno podría pensar que esa figura del bufón que aparece ahí, de alguna manera, es el punto de arranque para una bufonada que sería el libro segundo, ¿no? ¿El título sugiere en alguna medida eso? Ahí está toda la cuestión de cómo entender esta obra, ¿no? Porque si uno la entiende como si Santo Tomás Moro propusiese eso como un estado ideal, realmente sería atribuirle la concepción de un estado ideal que no solo es irreal, no solo es una mera ficción imaginaria sin verosimilitud alguna, sino que si se parece a algo realizado en el tiempo histórico, es a regímenes monstruosos de tipo comunista, ¿no? De estatismo comunista. No hay otra cosa parecida real a lo que está proponiendo ahí Trodeo a partir de la descripción de lo que él vio en esa isla llamada Utopía. ¿Existen indicios para entender que eso es así? Y hay algunos, sí, hay algunos indicios, porque hay nombres de los que usa ahí, describiendo a los magistrados o describiendo a la autoridad del príncipe, que parecen ser nombres humorísticos, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente cómo son esos. ¿Usted se acuerda? A ver, espere que lo voy a buscar eso también. Tenemos toda una serie de nombres tomados del griego en la descripción de la sociedad de Utopía, empezando por utopía, que decir no tiene lugar alguno, sin lugar, ¿no? Que son fuertemente sugestivos, ¿no? Porque el nombre del río que está junto a la capital es anhidro, o sea, sin agua. La capital tiene un nombre Amaurota, que significa ciudad de contornos imprecisos, ciudad difusa, que es como un espejismo, como una ilusión. Los magistrados que rigen cada comarca son los tranívoros, es decir, los glotones, o los que son inasibles como el aire, como el viento. El príncipe recibe el título de ademo, es decir, sin pueblo. Y más aún, Itrodeo o Itodeo, que es Rafael Itodeo, que es el relator, tiene un nombre que parece ser equivalente a una versión latina que figura en los manuscritos de Moro, que sería nonsensus, es decir, sin sentido. Si uno atiende todas estas denominaciones, todos estos nombres, toda esa descripción es una descripción hecha como la proposición de un sinsentido, de un absurdo, de algo que hay que rechazar. Más aún, de una tentación peligrosa, podríamos decir, ¿no? De un sinsentido. Porque si se entiende en este sentido, entonces hay una perfecta coherencia entre la obra y el resto de Tomás Moro, es decir, su vida, sus escritos piadosos, sus cartas. Una perfecta coherencia, porque lo que está diciendo Tomás Moro acá es: no hay que pretender que la sociedad, con todos sus problemas, que los tiene irreales, como hemos mostrado en el libro primero, que pueden ser tratados, criticados, solucionados con prudencia, con sensatez, con virtud, que los problemas de una sociedad se solucionan con recetas de los filósofos. Pero hay otro tema en Utopía. ¿El rey se tiene que dejar aconsejar por los filósofos o no? Eso se plantea en el libro primero.
Me acuerdo de lo de las Los tradiciones. filósofos deben aconsejar al rey. Y él dice que, claro, si el filósofo habla en serio al modo escolástico, los consejeros de los reyes que existen en realidad se le van a burlar. Que tiene que hablar de otro modo. Ese otro modo sería el modo más bien humanístico de hablar, con una retórica indirecta, una retórica... Pero esa retórica indirecta que él está usando, ¿qué viene a decir? Que hay que hacer lo que los filósofos en su imaginería racionalista piensan, exactamente lo opuesto. Quiere decir que la única, para decirlo de alguna manera, la única solución viable en el fondo es ser fieles a la gracia de Cristo. Y padecer todo lo que haya que padecer por el reino de Cristo. No caer en la ilusión de un racionalismo hedonístico, según el cual, uniformando la sociedad y quitando el orden básico del derecho, que sería quitar la propiedad privada, se solucionan todos los problemas. Estaría diciendo, en ese sentido la obra de Tomás Moro sería una magnífica lección de fe cristiana y de teología, que apuntaría contra los utopismos racionalistas o filosofistas, defendiendo la complejidad de la realidad humana, del hombre como criatura de Dios caída y redimida, frente a la cual lo que hay que hacer es vivir la virtud cristiana, y que el único camino para mejorar las cosas en una sociedad cristiana es ser más profundamente cristiano, no caer en el espejismo de Amaurota, en la imposibilidad de utopía, en las falsas y simples y atractivas soluciones racionalistas del sinsentido Rafael y Trodeo. ¿Hay racionalismo en qué sentido lo estamos Racionalismo tomando? ahí lo estoy tomando en el sentido fuerte de la palabra, como el que no se preocupa por la gracia como fundamento de la realidad, sino que cree que con recetas racionales se arregla todo. ¿Está claro? Bien. En ese sentido hay que ver hasta qué punto no son atacadas formas de pensamiento como las de... Esto dicho sea de paso, pero me remonto un poco antes, ¿no? Pero en el de Monarquía de Dante, Dante sostiene que al bien de la vida eterna se llega por las enseñanzas de los teólogos, pero al bien al bien temporal se llega por la enseñanza de los filósofos, lo cual es una disociación nefasta de las cosas, ¿no? Es decir, la mente de Dante ahí es mucho menos ortodoxa que la de Moro, según la descripción que para mí hay que hacer de la obra Utopía, ¿no? Insisto que es una interpretación posible, pero para mí es la más sensata y la única que encaja con el resto de la vida y la obra de Santo Tomás Moro, ¿eh? Él está en medio de un reformismo humanista que puede caer en una especie de fascinación por lo meramente filosófico, ¿no? Y por las soluciones fáciles que hacen del... Fíjense que habría que ver hasta qué punto él no tiene conocimiento o noticia, él que es un admirador de Juan Pico de la Mirándola, no tiene conocimiento o noticia de lo que ha intentado hacer en Florencia Fray Jerónimo Savonarola, ¿no? ¿Ubica eso o no, Daniel? Bueno, Fray Jerónimo Savonarola quiso imponer a la República Florentina un régimen legal y de gobierno que prácticamente convertía a la ciudad y a su estado en un monasterio, con una especie de irrealismo absoluto. Savonarola no lo hacía por racionalismo, pero lo hacía por un fervor desatinado, impaciente e intolerante a la vez, que quería convertir a toda la ciudad de Florencia en una especie de convento, ¿no? ¿Se entiende? Ese tipo de simplismo, ya sea por lo que podríamos llamar una excesiva disciplina de la vida social, como si se la pudiese someter completamente al rigor de la vida de una pequeña comunidad monástica, o
de someter a toda la sociedad a principios presuntamente racionales que solucionarían todos los problemas, que sería lo que ataca directamente Moro allí en Utopía, sería reivindicar la complejidad de la vida social, pero sobre todo la idea realista cristiana de que el único camino de mejoramiento de eso es la virtud cristiana de cada uno, ¿no? Es decir, la búsqueda de la santidad personal, y ya sea por gobernantes como por gobernados, ¿no? Y el mejor orden resultaría de allí. Y por lo tanto no es un automatismo de las leyes, no es un automatismo de ninguna especie de sistema legal, sino más bien el resultado del esfuerzo por la santificación de cada quien. Bien. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que si no se va por ahí, esta obra queda desprendida del conjunto del pensamiento y de la vida de Moro, y habría que pensar en una especie de personaje de personalidad disociada, ¿no? Es decir, la única alternativa que a mí me queda respecto de esta interpretación es esa: entender que Moro ahí está partido en dos, ¿no? Que hay dos Moros y no una sola persona. Pero si yo lo tengo que entender como una unidad, yo creo que esta interpretación es la única sensata, ¿eh? Y es la que han propuesto algunos, entendiendo el vigor del humorismo de Moro, que es enorme, ¿no? Y muchos indicios que están en el texto mismo de este opúsculo, si es que uno hace el esfuerzo de entenderlo y de manejarlo con toda la complejidad retórica que tiene la mente de Tomás Moro, y con todo el sentido de la ironía, del sarcasmo y del humor que tiene Tomás Moro. Bien. Una Sí. última cosa, que nos queda un minuto. ¿A qué corriente pertenece Moro? ¿De corriente filosófica? ¿Es un...? No, corriente filosófica no se lo puede encasillar en ninguna escuela filosófica, Tomás Moro. Yo le dije que desde el punto de vista de lo que es su pensamiento general, es un hombre anclado en la tradición, ¿no? Él está ligado, tiene una formación básicamente humanística. Conoce bien a los clásicos griegos, latinos, Platón, Aristóteles, ¿no? Tiene una formación filosófica y literaria amplia. Tiene también una formación sólida en la doctrina de la fe, y conoce también la tradición escolástica en esa materia. La recibe a través del influjo de los franciscanos, de los cartujos con los que tiene asiduo contacto hasta el fin de su vida prácticamente, a pesar de que él no entra en la vida cartujana a la que se sentía atraído, pero mantiene con la Cartuja de Londres una relación fluida hasta el fin de su vida, ¿no? Recordemos que los monjes cartujos van a ser también testigos de la fe, van a ser prácticamente todos ejecutados por mandato de Enrique VIII, ¿no? Como Tomás Moro. Entonces, ahí tenemos, y la espiritualidad cartujana o la franciscana están ligadas profundamente a la tradición patrística y escolástica, es decir, tiene una formación, no se lo puede escribir a ninguna escuela filosófica en particular. Que conoce el platonismo, es evidente, conoce todos los sistemas clásicos, el platonismo, el aristotelismo, el epicureísmo, que asoma en el relato de Itrodeo, el epicureísmo, insisto, fusionado con el aristotelismo y con el platonismo, es decir, es una especie de filosofía moral que compacta toda la antigüedad griega, ¿no? Pero hay que ver si es con coherencia o como una especie de caricatura de eso, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Bien.